Tome asiento, por favor, que Dios le bendiga. Gusto de saludarle, de verle. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor por esta bendita oportunidad que tenemos de poder estar en su casa de oración. Porque es una oportunidad, amén, el llegar a la casa del Señor, el hacerlo con acción de gracia, el comprender que en nosotros tiene que haber una necesidad para buscar al Señor, para estar en la casa del Señor. Porque si yo les preguntara o nos preguntáramos nosotros mismos cuántos quieren estar con el Señor por una eternidad, todos vamos a decir amén, sí Señor. La pregunta es cuántos quieren estar en su casa ahora en la tierra. Porque imagínense, si nos cuesta estar un par de horas en la casa del Señor, ¿cómo vamos a estar una eternidad con Él? Se da cuenta que ahí no hay una conexión entre lo que se dice y se desea. Y creo que es importante en este tiempo buscar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la mayor evidencia es que el corazón de muchos, el amor de muchos hacia Dios se va a enfriar. Esa es una de las mayores evidencias. Donde en este tiempo va a costar más buscar del Señor. Pero también hay otra evidencia. Es que en el final de los tiempos tiene que venir un despertar en aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Cristo. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo cada día claro y buscar del Señor, porque hay un tiempo en el cual usted y yo vamos a poder hallarle. Hay un tiempo en el cual Él va a estar cercano a nosotros. Viene un tiempo en donde se va a alejar esa gracia. Se va a apartar, hermano, y ya no va a haber más vuelta. Se va a apartar aquello, escúcheme, y los que se queden van a tener que sí o sí luchar, vivir, enfrentar, sufrir, para poder volver a lavar sus vestiduras. Mire, quiero comenzar este mensaje el día de hoy preguntándole lo siguiente. ¿Ha sentido usted alguna vez que aquello bueno que llegó a su vida terminó cambiándola a usted por dentro? Son preguntas que nosotros no nos hacemos. Pero muchas veces las cosas buenas que llegan a nuestras vidas, hermano, terminan cambiando lo que realmente importa por dentro nuestro. ¿Ha sentido alguna vez que aquello bueno que llegó a su vida terminó alejándolo a lo mejor de quien realmente es usted delante de Dios? Porque si usted no lo sabe, hay una verdad espiritual silenciosa que muchos cargan, pero que pocas veces se confiesa. Y es aquella de que muchas veces eso bueno que Dios trae a nuestra vida, lo que usted y yo llamamos bendición. Porque bendición, ojo, no es solo lo monetario. ¿Sí? La bendición de Dios no se refleja solo en lo monetario, solo en lo laboral, no, sino que se refleja en toda área de nuestra vida. Porque si usted no lo sabe, hay una verdad, le decía, espiritual y silenciosa que muchos cargan, pero que pocas veces se confiesa. Y esa verdad es el miedo a que la bendición termine dañando el corazón. Nadie confiesa esa verdad. ¿Sabe usted que para poder Dios bendecir nuestra vida en el área que sea, en la necesidad que usted tenga, usted y yo debemos prepararnos? ¿Sabía usted eso o no? Debemos prepararnos porque todos queremos que Dios nos bendiga y Dios nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Pero esa bendición en lugares celestiales tenemos que activarla acá en la tierra. Porque la necesitamos acá en la tierra, no la vamos a necesitar en el cielo. La necesitamos hoy, ahora acá en la tierra. ¿Sí? Pero necesitamos activarla y para activarla usted y yo tenemos que prepararnos para eso. Nosotros no nos preparamos para la bendición, nosotros anhelamos la bendición de Dios, pedimos la bendición de Dios, queremos que Dios se glorifique, pero no nos preparamos. Escúcheme, no nos preparamos. La Biblia dice que la bendición de Dios, ¿qué es lo que hace? No añade tristeza, dice que enriquece. Mire esa palabra y ya como que golpea, enriquece, sí enriquece, dice la Biblia que así es. Pero dice que no añade tristeza. ¿Pero por qué no añade tristeza? Porque usted y yo nos preparamos para eso que Dios quiere hacer, para eso que Dios quiere manifestar y entregar a nuestras vidas. Es como, por ejemplo, la mayoría tenemos hijos, ¿cierto? Y si usted al hijo no lo prepara para entregarle algo, ¿qué va a pasar con el hijo? Si no lo prepara, ¿lo va a perder? ¿Sí o no? Si usted, por ejemplo, no prepara a su hijo para el momento en que él tenga su primer vehículo, ¿sabe lo primero que va a salir a hacer con el vehículo? ¿Sí o no? A mirar al de al lado y hacerle... ¿Sabe por qué? Porque él tiene algo, pero nunca fue preparado para lo que tiene.
¿Me entiende? Nunca fue preparado para eso. Por eso muchas veces ocurren cosas. Lo mismo pasa en el área espiritual. Dios no tiene problema en bendecir al hombre. Esa es la intención de Dios desde el comienzo de los tiempos. Dice que antes de Dios mandar a labrar la tierra al hombre y a la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Dice que los bendijo. O sea, Dios se preocupó de antes de que ellos fueran a hacer algo, de que ellos ya partieran con esa bendición. Partieran con su favor, partieran con la bendición de Dios. Y le decía yo, y hay una verdad espiritual, silenciosa, que muchos cargan, pero pocos se atreven a confesarla, o pocas veces se confiesa. Y esa verdad es el miedo a que la bendición termine dañando el corazón. Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Porque puede ser que estemos pidiéndole algo a Dios, hermano, que nos va a dañar, que nos va a apartar, que nos va a alejar, en vez de acercarnos más a aquel que nos provee de aquello. Y no porque la bendición de Dios sea mala o la bendición sea mala, sino porque el corazón humano es frágil. El corazón humano, escúcheme, es frágil. Le repito, no porque la bendición sea mala, sino porque el corazón humano es frágil y fácil de ser seducido por el éxito, por los buenos resultados. Fácil de ser seducido por la abundancia, por el reconocimiento o muchas veces por la sensación de autosuficiencia, como que no, yo puedo. Se ha dado cuenta que hay mucha gente que es bendecida y dice, no, a mí igual Dios igual me bendice. Pero si la intención de Dios es bendecirlo. Y yo se lo voy a demostrar incluso hasta con un rey que Dios puso para su pueblo, que hizo todo lo malo delante de Dios y aún así Dios lo bendijo. Aún así Dios le dio victoria en medio de sus desafíos. Por eso dígale al de su lado que la bendición no te dañe el corazón, dígale. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace aquello cuando la persona no está preparada. Escúcheme, la persona, se daña el corazón de la persona. Yo conozco gente muy cerquita, hermano de acá, que cuando no había nada, hermano, pero era, venían, pero Dios hizo algo y ya no los veo. Y no se trata de mí, se trata de, escúcheme, de lo de ellos con el Señor. Porque ¿qué es lo que busca Dios? Escúcheme, que usted y yo maduremos, crezcamos en su carácter, en el carácter de Cristo. Claro, que dejemos ya de ser niños fluctuantes, dice la Biblia, movidos de un lugar a otro por doquiera de doctrina, por pensamientos. Porque hay personas que han orado durante años para que Dios les bendiga, para que Dios los saque del desierto en el cual están. Pero pocos se preparan para mantenerse íntegros cuando llegan a la tierra fértil, para cuando llegan a la tierra de su bendición. Y esto es algo que muchas veces se toca poco. Porque ¿a quién no le gusta que Dios no le bendiga? ¿A quién no le gusta que Dios materialice, haga tangible una palabra que recibimos de parte de Él? A todos. Pero somos nosotros los que debemos buscar estar preparados para eso. Claro, para cuando lleguemos a esa tierra fértil, a esa tierra de nuestra bendición. Muy pocos se preparan para eso y esta palabra es para todos aquellos que hemos visto obrar a Dios. Pero que necesitamos aprender a cuidar nuestro interior para no perderlo todo. ¿Hay alguien hoy día con una necesidad de esta palabra? Claro, porque es para nosotros. Es para los que creemos que estamos bien, escúcheme, que Dios a nosotros también nos bendice, pero que no tenemos un compromiso para con Dios y su palabra. Porque ya le dije, esto no nos habla solo de lo monetario, nos habla de cada área de nuestra vida. ¿Qué es lo que busca Dios? No es el sacrificio, sino que la obediencia, ¿o no? ¿La obediencia a qué? A lo que Dios tiene diseñado para que a usted y a mí nos vaya bien, para que usted y yo tengamos resultados, para que usted y yo no tengamos que cargar con situaciones que Dios no quiere. Muy pocos se preparan para eso y esta palabra le dije que es para todos aquellos que hemos visto orar a Dios, porque todos hemos visto orar a Dios. Todos. ¿Sí? Pero todos también necesitamos cada día volver a Él. Todos cada día necesitamos volver a Él, volver al diseño de Él, porque Dios quiere seguir obrando y haciendo cosas maravillas, porque Él se quiere glorificar a través de nosotros.
¿Sabe usted que Dios se quiere mostrar a través de usted? Claro, no para que nosotros nos gloriemos, sino que para que se vea su gloria y su poder a través de nuestras vidas, a través de sus hijos, a través de que Él llamó, de lo que Él llamó. Muy pocos nos preparamos para esto, pero necesitamos aprender a cuidar nuestro interior para no perderlo todo. Y para esto quiero que podamos ver algunos puntos que podamos también meditar, en ellos. Y este es el primero, antes de ir ahí a la cita bíblica. Y es que Dios puede bendecir incluso, escúcheme, a corazones desordenados. Y eso es como dice, pero ¿cómo Dios va a bendecir a un desordenado? Él es soberano, su voluntad es soberana. ¿Podrá decirle la hechura a su hacedor qué hacer? Pero ¿sabe algo? Dios lo hace, Dios puede bendecir incluso a corazones desordenados, pero para corregirlos. Escuche bien. Y no para justificar su condición, como a muchos el enemigo les ha hecho creer, porque el enemigo le hace creer a muchos que van por el camino correcto. Escúcheme, porque las cosas salen bien cuando la verdad no es así. Dios no tiene problema en bendecir para enderezar nuestro corazón, para enseñarnos, mostrarse, para mostrar su amor, su misericordia, su bondad, de que Él es bueno y que su palabra es fiel. Y un caso, por ejemplo, es la historia de un rey llamado Acab en la Biblia. ¿Usted conoce, ha escuchado de ese rey Acab? Un rey que, escúcheme, de Israel, que se casó con Jezabel, una reina de Sidón, profetisa, hechicera, la cual fue la que amenazó a Elías, ¿se acuerda? Así como hiciste con mi profeta de Baal, de Acera, 400, 450. Así mañana yo a esta misma hora haré contigo, le dijo. ¿Conoce esa historia? Un ejemplo es la historia de un rey llamado Acab en la Biblia. Acab fue el séptimo rey del antiguo reino de Israel y gobernó alrededor de 22 años. Escuche, 22 años, ¿acaso Dios no lo pudo sacar antes? Si era tan malo y la Biblia dice claramente que hizo todo lo malo a los ojos de Dios, ¿acaso Dios no tenía poder para sacarlo? Medita un poquito en esto. Un rey que se casó con la reina Jezabel, una reina pagana, se casó con una hechicera, cierto, de Sidón, la reina. Permitió la adoración a un dios falso llamado Baal y también se enfrentó muchas veces a un profeta de Dios, al hombre de Dios, al profeta llamado Elías. ¿Cuántas veces lo buscó? Acab, escuche bien, fue uno de los reyes de los más malos que tuvo Israel, si no fue el más malo. Fue uno de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice la Biblia. Y es por eso que la historia de este rey nos debe confrontar profundamente a nosotros. Porque no siempre, escúchame, porque Dios te accesa a lugares, te bendiga, necesariamente tú y yo vamos por el camino correcto. La Biblia dice claramente que Él cada mañana renueva su misericordia, ¿o no? Que cada mañana renueva las oportunidades de su misericordia, dice sobre buenos. Escuche bien, sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Claro, Acab no era un rey justo, como tampoco caminaba en obediencia o integridad. Pero ¿sabe algo? Aún así, Dios decidió intervenir a su favor en medio de una crisis, en medio de una guerra. No era bueno y Dios decidió bendecirlo. Intervenir en medio de una crisis, en medio de un problema gigante. Y es por eso que la historia de este rey nos debe confrontar, le dije profundamente. Porque no vaya a ser que estemos caminando en nuestro propio camino, que a lo mejor no es malo, pero no es el camino al cual Dios nos llama a caminar. No vaya a ser que, hermano, que confundamos la gracia con autosuficiencia. Porque esto nos enseña que la bendición no siempre es un premio por hacerlo todo bien, sino que muchas veces esa bendición es una oportunidad, escúcheme, para volver al camino correcto, ¿no? Nosotros en el mundo no hacíamos nada bien, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Y la bendición de Cristo, de su sacrificio en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Nos bendijo, ¿no? Nos bendijo, escúcheme, nos dio una oportunidad
para volver nosotros al camino correcto, a la vida correcta, a lo que Dios había preparado y diseñado para nosotros, ¿no? Y allí hay un ejemplo más claro de que la bendición no siempre, escúcheme, llega porque usted hace las cosas bien. Llega como una oportunidad para nosotros, para muchas veces enderezar nuestro camino y volverlo realmente a lo que Dios requiere. Muchas veces esa bendición es una oportunidad de parte de Dios para llevarnos a recapacitar y a reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 13. Primera de Reyes, capítulo 20, verso, no sé qué es lo que es, por eso no le digo, me imagino que tiene que ser eso. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 13, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y he aquí un profeta vino a Acab, el rey de Israel. ¿Quién vino? Un profeta, un hombre de Dios. Y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Has visto esta gran multitud? Le dice. Y le dice, así dice Jehová, le dice, he aquí, yo te la entrego hoy en tu mano. Miren lo que hace Dios con un rey malvado, pagano, desobediente, contumaz, adorador de otros dioses. O sea, acá ve que esto nos tiene que hacer recapacitar o pensar un poquito más el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Nos tiene que confrontar un poquito y ayudarnos a pensar y decir, ¿no será que a lo mejor como estoy pensando no está bien, sino que la misericordia de Dios es la que me está acompañando y me está guardando y me está llevando hasta estos tiempos? Porque puede ser que estemos caminando errado, pues. Y no vaya a ser el Señor que nos vaya a pillar en el camino que Él no nos llamó a caminar. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, estoy hablando del rey más malo de Israel, que tuvo Israel. Y el profeta no vino y le dijo, hey, ahora sí que me las vas a pagar. Así dice el Señor, ahora te vas a hundir, ahora te vas a acabar, ahora... No le dice así. Sino que le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Bueno, le dice, he aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas. ¿Para qué? ¿Por qué se la iba a entregar en su mano? Para que conozca, para que se diera cuenta, escúcheme, quién es el verdadero Dios, quién es el que hacía, quién era el que tenía el poder y quién era el que obraba a través de lo que iba a suceder. Amén. Amén. Entonces Dios nos puede bendecir, ¿para qué? Para que conozcamos, para que entendamos, para que nos demos cuenta, escúcheme, que Dios el que provee de aquella bendición y no es ni su mérito, ni el mío, ni lo bien, ni lo mal que usted y yo nos portamos. Pues si disculpe que se lo diga, he visto mucha gente hoy día así, lejos de Dios. Escúcheme, y me he encontrado con ellos y me dicen, sí, yo gracias a Dios, Dios igual aquí conmigo. Pero no entienden el propósito, no entienden que no se trata de lo natural, se trata de lo espiritual, no se trata de esta vida, sino de la venidera. Entonces aquí la Biblia dice que un profeta se acercó al rey Acab y le dijo, así dice el Señor, ¿ves este gran ejército? Le dijo, yo lo entregaré en tus manos y sabrás que yo soy el Señor, le dijo. Y lo primero que veo aquí en esta palabra es que Dios no solo se revela para rescatar, escúcheme, sino también para ser reconocido. Dios no solo se muestra en tu vida y en la mía para bendecirlo, para bendecirnos, sino que para que lo reconozcamos también. Porque Dios, le repito, principio, Dios no tiene problema en bendecir al hombre, no tiene problema en bendecir al ser humano. Ese no es el problema de Dios, el problema es nuestro corazón, es hacia donde usted y yo miramos. Porque eso es lo primero que uno puede ver a través de esto. Vamos a seguir tocando otros versos. Y es que Dios no solo se revela para rescatarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, sino para que usted y yo podamos reconocerlo. Para que conozcas que yo soy Jehová, le dijo.
Dios estaba haciendo algo en este hombre, este rey malo, porque era malo, era contumaz. Y Dios le dice, aún así yo quiero mostrar mi misericordia hacia ti para que tú te puedas dar cuenta que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. Pastora, ve a la hermana, pasó algo, a lo mejor véala, a ver. Un poquito agüita ahí con azúcar. Lo primero, escúcheme bien, lo primero que vemos acá es que Dios no solo se revela para rescatar, sino también para ser reconocido. Porque así se presenta, así le habla el profeta de parte de Dios al rey Acab. Le dice, para que conozcas que yo soy Jehová. Denle un poquito de agüita con azúcar, pastor, así, porque un poquitito. Para que reconozcas que yo soy Jehová. Y esto quiere decir que la ayuda de Dios, que la ayuda divina no viene para inflar más el ego del ser humano, sino para, escúcheme, redirigir nuestro corazón a Dios. Muchas veces nosotros tomamos la bendición de Dios, la ayuda de Dios como para decir, oh, yo me ha ido súper bien. Y no entendemos que no viene para eso la bendición de Dios, sino que viene para redirigir nuestro corazón a Dios, para darle gloria a Él, reconocerlo a Él, que ha sido Él. Porque el problema comienza cuando la persona recibe la bendición, pero no regresa a Dios con gratitud y dependencia. Ahí comienza el verdadero problema. Ahí comienza el verdadero problema. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque hay personas que confunden la gracia con aprobación. ¿Sí? Hay personas que confunden la gracia con aprobación. Por eso ellos creen que si todo les está saliendo bien, escuche esto, entonces su vida o su manera de llevar su vida no necesita ajustes cuando eso no es así. Usted y yo necesitamos ir a esos ajustes. El mensaje pasado decía, necesitamos ir al taller del maestro, al del alfarero. ¿Por qué? Porque ahí encontramos, escúcheme, restauración, sanidad. Ahí en donde usted y yo somos levantados, somos restaurados, somos sanados. Pero el hombre muchas veces piensa que como todo está saliendo bien, no necesita aquello de Dios. Porque dice, no, yo sé que Dios está conmigo porque hay resultados. ¿Por qué pasa? No, hermano, los resultados no siempre son señal de que Dios está contigo. Es señal de su misericordia. Es señal de su misericordia, ese que se renueva sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores cada día. Porque hay personas, le decía yo, que confunden la gracia ya con aprobación. Por eso muchas veces ellos creen que si todo le está saliendo bien, entonces su vida o su manera de llevarla no necesita ajustes, cuando eso no es así. Porque la auténtica bendición de Dios siempre viene acompañada, escúcheme, de una invitación al orden, de una invitación a la obediencia y de una invitación a la humildad también. La bendición de Dios nunca llega sola, llega acompañada. Y llega acompañada de una invitación al orden, llega acompañada de una invitación a la obediencia y llega acompañada de una invitación a la humildad también. Claro, porque es por eso que muchas veces o muchos atraviesan problemas y no es porque Dios los haya abandonado, no es porque Dios se aleje de ellos, sino que es porque dejaron de escuchar la instrucción espiritual, la instrucción de Dios. ¿Sí? Es porque dejaron de escuchar la instrucción de Dios. Dejaron de escuchar lo que establece Dios y dejaron de escuchar el así dice Jehová. ¿Sí? Porque escuchar lo que la mente, por escuchar muchas veces lo que la mente les habla. Ande y ora por ella. ¿Sí? Orate, ya. Véanla ahora. Ve qué pasa. Ve. Usted esté clamando allí en su corazón. Amén.
clamando. Creemos que estamos bajo esa cobertura del Señor. Amén. Ella está en un buen lugar. Necesita atención, se le van a brindar. Pero usted no deje de clamar. Sí, acuérdese que acá se mueven diferentes espíritus. Por eso usted no puede estar desatento, sino que atento. Estar atento es decir, sí, estoy pendiente de la situación, clamando. Y mientras usted está clamando, el Espíritu la está ministrando a usted, lo está ministrando a usted y la está ministrando a ella. Amén. Nosotros no podemos darle ventaja al enemigo. Acuérdese que lo del cielo siempre está por sobre todo lo de la tierra. Amén. Y Dios tiene el poder para obrar. Ahora vamos a tomar, se están tomando las medidas que se tienen que tomar, se van a tomar, pero usted no pare de hacer lo que tenemos que hacer nosotros, como hombres y mujeres de Dios, gente espiritual. Le decía yo porque es por eso que muchos atraviesan problemas y no es porque Dios los haya abandonado, sino que es porque dejaron de escuchar la instrucción espiritual. Dejaron de escuchar lo que establece Dios, dejaron de escuchar el así dice Jehová, como hablaba este profeta. Claro, por escuchar lo que muchas veces la mente nos habla. Y sabe usted que cuando se pierde la guía, cuando se pierde la dirección espiritual, es ahí que el éxito y los buenos resultados se empiezan a convertir en un riesgo para nuestras vidas. Es cuando se pierde la dirección espiritual que los buenos resultados, que el éxito y todo aquello muchas veces que se ve bien, que viene bien, que resulta bien, hermano, es ahí que eso nos empieza a perder, nos empieza a sacar de la verdadera voluntad de Dios para nosotros. Porque es la ayuda espiritual lo que trae claridad, ¿sabía usted? Aquí lo que traía claridad al rey Acab, ¿sabe qué es lo que era? Era la ayuda espiritual. Era lo que el hombre de Dios le decía a través de lo que Dios había dicho. Así ha dicho Jehová, le dijo. He aquí yo te entregaré hoy en tu mano aquellos que subían en contra de él. ¿Para qué? Para que Acab conociera quién era realmente Dios. Amén. Porque es la ayuda espiritual, le decía, lo que trae claridad. Es la ayuda espiritual y la dirección espiritual lo que trae dirección y lo que trae límites sanos a nuestra vida. Porque sin esa ayuda, sin esa dirección espiritual, incluso lo bueno, ¿sabe lo que puede hacer en nosotros? Puede desviarnos. Acuérdese, hasta lo bueno puede desviarnos. La Biblia dice que todos los caminos al hombre le parecen buenos, rectos, perfectos en su propia opinión. Pero dice que al final es de muerte. O sea, hasta lo bueno, un buen pensamiento, una buena actitud suya, escúcheme, puede llegar a desviarnos si esa actitud no está alineada a la voluntad de Dios. Y esto es lo que a muchos nos ha costado entender. Porque muchas veces nosotros decimos, hey, pero es que lo que hago yo no es malo, yo no sé, Dios conoce. La pregunta es, ¿lo que hacemos nosotros es la voluntad de Dios? Porque es aquello lo que Dios conoce, es su palabra, es su voluntad. Porque sin esa ayuda, le decía yo, sin esa dirección espiritual, incluso lo bueno puede desviarse. Y es por eso que aquí en Primera de Reyes no es casualidad que Dios haya enviado a un profeta antes de entregar al rey Acab la victoria. No es casualidad que Dios haya enviado un profeta, sino Dios no lo envía si todo hubiese estado en las manos o en la fuerza de Acab. Pero antes de la victoria Dios le envía un profeta. Antes del resultado Dios te envía una palabra. Antes de que una puerta se abra, Dios primero te habla. Escúcheme, porque no es nuestra fuerza, sino que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso que antes de que ocurra algo, Dios nos va a hablar. Escúcheme, Dios nos va a hablar. Lo que pasa es que somos nosotros los que tenemos que tener el corazón abierto y dispuesto para poder escuchar a Dios. Somos nosotros los que tenemos que buscar apagar esas voces en nuestra mente. Voces de preocupación, voces de negatividad, voces contrarias, para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro espíritu y así usted y yo tomar las decisiones correctas para lo que tenemos que hacer. Por eso en Primera de Reyes, aquí no es casualidad de que Dios haya enviado un profeta antes de entregar al rey Acab la victoria. Porque Dios primero habló y luego Dios también actuó, ¿o no? Primero Dios habló y después Dios no lo deja solo a Acab, escúcheme, sino que Dios también actúa con él. Yo te entregaré, le dijo, ¿o no? Yo te lo entregaré hoy en tus manos. No solo Dios le habla, sino que Dios también actúa. Escúcheme, porque en las manos de Acab no había fuerza, o a lo mejor había fuerza para combatir, pero no para alcanzar lo que Dios tenía para él. Porque cuando el corazón no es instruido,
Cuando el corazón no es enseñado, la bendición se convierte en una carga que muchas veces no se sabe administrar. Por eso la importancia de que el corazón sea enseñado en estas áreas. Porque hasta la bendición, eso que llamamos bendición de Dios, puede ser una carga para nosotros que a lo mejor no podemos administrar. Por eso usted y yo vemos que una gran mayoría de los que han sido bendecidos tangiblemente por Dios hoy día no están. Escúcheme, no están. ¿Y sabe por qué no están? Porque la bendición, en vez de venir como algo que no añadiría tristeza, fue como una carga para ellos para seguir la voluntad de Dios. No sé si me está entendiendo. Y eso puede ocurrir en nosotros. Por eso usted tiene que tener claro, escúcheme, que todo lo bueno que viene, sí viene de Dios. Todo don, toda buena dádiva, dice la Biblia, proviene del Señor. ¿Sí? Y eso Dios no lo niega, eso Dios no lo deja de hacer con nosotros. Él es bueno, Él es un Padre bueno. Una cualidad de Él es que Él es fiel, permanece fiel aunque usted y yo seamos infieles. Pero lo que usted y yo tenemos que meditar a través de esta palabra es que muchas veces podemos estar haciendo nuestra voluntad. Escúcheme, a lo mejor nuestra voluntad, aún no haciendo lo malo, escúcheme, pero lejos de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso usted y yo vemos una gran mayoría de los que han sido bendecidos, le decía yo, tangiblemente por Dios, hoy en día no están. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición en ellos se convirtió en una carga que ahora no saben administrar. Vamos a esperar un momentito, deme un segundito. Esperen un poquitito que la vean a ella, ¿sí? Usted haga lo que tenga que hacer, clamar ahí en su corazón por ella, que Dios tome el control de la situación.
Gracias. Bien, ya estamos de vuelta. Damos gracias al Señor por nuestra hermana, amén. Damos gracias al Señor. Por los que no saben, los que están allí en la red, en la radio, la hermana ancianita se descompensó y hubo que atenderla. Ya. Bien, por eso la importancia de estar orando siempre. La importancia de orar. Cuando usted ve algo así, no se inquiete, ore, clame por su hermana. Amén. Entendemos nosotros que Dios siempre está al control de todas las cosas. Amén. Pero no podemos obviar lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que siempre nosotros ver aquello. Tenemos que clamar a Dios siempre por ella, por cualquier persona que de repente sufra alguna situación, pero siempre creyendo que Dios está al control de todas las cosas, amén. Sin dejar de hacer lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Estamos? Ya, bien. Le decía yo que es por eso que aquí en Primera de Reyes no es casualidad que Dios haya enviado a un profeta antes de entregar a Acab el resultado, la victoria. Porque Dios primero habló y la Biblia muestra que después actuó. Porque cuando el corazón no es instruido, cuando el corazón no es enseñado, la bendición se convierte en una carga que muchas veces no se sabe administrar. ¿Sí? Se convierte en una carga que muchas veces no se sabe administrar. Por eso usted y yo vemos que una gran mayoría de los que a veces han sido bendecidos, Dios ha traído respuestas ya a sus vidas. Respuestas tangibles de parte de Dios. Hoy día no están. Se han alejado muchas veces de la voluntad, del camino. Se han alejado realmente del propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición en ellos se convirtió en una carga que ahora no se sabe administrar. Y eso ocurre porque nunca se dejaron enseñar e instruir. Por eso le decía yo que para nosotros siempre pedimos a Dios que nos bendiga, ¿cierto? Y el propósito de Dios es bendecir al hombre, es bendecir a la humanidad. Nosotros lo que tenemos que pedir a Dios es un corazón enseñable. Es un corazón, escúcheme, enseñable. ¿Para qué cosa? Para prepararnos, para que Dios prepare ese corazón para que cuando Dios haga manifiesto, tangible aquello que viene como promesa para su vida, usted y yo sepamos administrarlo. Y le decía yo que cuando hablamos de bendición, nosotros lo primero que pensamos es en lo monetario. No. Nosotros tenemos que saber administrar nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no administramos nuestra vida es un caos, es un desorden. Si no administramos nuestra casa es un desorden. Si no administramos, nuestras finanzas, si no administramos nuestra salud también es un desorden. O sea, nosotros tenemos que aprender a administrar, tenemos que ser preparados para administrar lo que Dios nos da. Y la palabra disciplina es la capacidad de seguir reglas, es la capacidad de mantener el orden y cumplir con los deberes de manera constante. Y bíblicamente la palabra disciplina no es un castigo, mire, y esto es interesante. No es un castigo o una imposición severa, sino que es un acto de amor, educación y formación. ¿Y a quién le gusta la disciplina? A nadie, pues. Sí. Cuando la disciplina, escúcheme bien, no es un castigo o una imposición severa, sino que es un acto de amor, educación y formación. Esta palabra comparte la misma raíz, escuche, que la palabra discípulo. La palabra disciplina comparte la misma raíz que la palabra discípulo. Lo que indica que es un proceso de guía, instrucción y corrección para poder moldear el carácter y para llevar a una persona hacia la madurez espiritual. Escúcheme bien, hacia la madurez espiritual, para llevar a una persona a estar preparado. Es por eso que la bendición sostenida o constante requiere disciplina y preparación constante. ¿Sí? Requiere disciplina y preparación constante. Necesito que alguien se quede ahí. ¿La pastora dónde está? ¿Sí? Alguien que se quede con la hermana ahí al ladito, no muy cerca de la estufa la hermana, por favor, porque no se va a ir para el lado. Cuidado con eso. Quiero que alguien se encargue de eso ya y se queden ahí ya ahora ya tranquilitos ahí. Bueno. Le decía que es por eso que la bendición sostenida o constante requiere disciplina y preparación constante. Diga conmigo, disciplina y preparación constante. Claro, la bendición sostenida, esa que usted necesita día a día y cada día y hasta el fin de su vida en esta tierra, necesita disciplina. Escúcheme,
necesita disciplina y preparación constante. Claro, por eso que uno de los grandes errores espirituales es creer que las buenas temporadas muchas veces son permanentes y no es así. Usted sabe que una buena temporada requiere disciplina, ¿o no? Requiere preparación para que pueda ser constante, ¿no? Porque si no, llega ahora y mañana ya no está. Hoy día estamos bien y mañana no lo estamos. Por eso que lo que Dios espera de nosotros es que en los momentos de victoria aprendamos a prepararnos para lo que vendrá después. Nosotros nos quedamos celebrando en medio de la victoria. Nos quedamos celebrando y no nos preparamos para lo que viene. Por eso no es constante. No sé si me puede entender. ¿Sí? Nosotros celebramos cuando no sucede algo bueno, ¿no? ¿Sí o no? De repente ya algo bueno. Oye, si nos comimos un asadito, un ejemplo. Pero le pido a Dios que Dios me ayude a poder terminar el mensaje y usted lo pueda comprender. Y nos quedamos celebrando, ¿me entiende? Ese momento de victoria. En vez de prepararnos, disciplina, diga conmigo disciplina, en vez de seguirnos preparando para lo que Dios quiere seguir haciendo. ¿Sí? Claro, en vez de prepararnos para lo que vendrá después. Por eso aquí el rey Acab recibió una estrategia clara, recibió un plan específico y mientras él obedeció ese plan y esa estrategia, el rey Acab pudo ver resultados. Escúcheme, pudo ver resultados. Mientras él siguió ese plan y esa estrategia. El verso 13 al 21 del mismo capítulo 20, Primera de Reyes. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas, le dice. Y ahí es donde voy a enfatizar, para que conozcas, le dice que yo soy Jehová. Verso 14. Respondió Acab, ¿por mano de quién? Dice. Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, el profeta, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embragándose en las tiendas, él y los reyes y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de la provincia salieron primeros. Y Ben-Hadad, que era el rey que venía en contra de Acab, había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, dijo. Si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios. Mire, Dios le da una victoria a este rey malvado. Al rey Acab, rey de Israel. Dice, y mató cada uno, el verso 20, al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, Acab, e hirió la gente de a caballo y los carros. Y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el rey Acab recibió una estrategia clara, un plan específico, y mientras él obedeció, mire, y mientras él obedeció, ese plan y esa estrategia dio resultado. Pero en esta historia también vemos que Dios no solo los llamó a pelear, sino que también los llamó a prepararse nuevamente. Vamos al verso 22. Dios no solo los llama a pelear y a quedarse celebrando la victoria, sino que después de eso los llama a prepararse nuevamente. Le dice, prepárense porque el próximo año vendrá nuevamente este rey y subirá contra ustedes. Porque los problemas no se acaban, ¿o no? Te vence hoy día, pero mañana ya hay otro que se levanta. ¿Sí? Hoy día estamos sanos y resulta que mañana el médico me entregó un diagnóstico, escúcheme, que venía peor al que tenía primero. Porque así son las luchas suyas y mías. El verso 22 dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo nuevamente. Y le dijo, ve, escuche bien, le dijo, fortalécete. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Medite, mire. Cuando ustedes algo le sale bien, cuando algo le resulta bien, cuando viene un resultado bien, una respuesta buena, nosotros celebramos, no nos fortalecemos. Y aquí viene el profeta y le habla nuevamente y le dice, ve, fortalécete. Le dice, y considera y mira lo que hagas. Ten cuidado, le dijo, considera lo que vas a hacer. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Le dice, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti.
Escúcheme. Dios nos prepara para lo que Dios va a hacer, ¿o no? Nos prepara para su bendición. Nosotros salimos, Dios nos da instrucciones, usted cumple, usted la hace lo que Dios establece por su palabra, conforme a lo que Dios dice. Escúcheme, pero no podemos quedarnos celebrando que algo bueno nos pasó y descuidar lo que tenemos que seguir haciendo. El profeta al ir nuevamente le dijo por palabra de Jehová, fortalécete, lo primero. El profeta le dijo, fortalécete y considera bien lo que debes hacer, porque el rey de Siria volverá a atacarte el año que viene. ¿Y cuántas veces usted y yo tenemos el mismo problema? ¿Sabe por qué? Porque nos descuidamos. Porque no nos preparamos. Hermanos, no nos preparamos cuando nosotros, cada paso que damos es un paso, escúcheme, que Dios nos lleva a dar para que usted y yo manifestemos la victoria de Él a través de nuestras vidas, pero nosotros no podemos quedarnos celebrando lo que usted y yo no ganamos, sino que nos da Dios. Por eso que la disciplina es la evidencia visible de una fe madura. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, ¿no? Buscando a los que celebran. Pastor, es malo celebrar, no, pero tienes que fortalecerte. Tienes que fortalecerte y tienes que considerar lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo va y vuelve. Cuando va a tentar a Jesús al desierto, acuérdese que dice la Biblia claramente, 3 veces lo intentó y dice que se apartó de él por un tiempo. ¿O no? Y si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Por eso que la disciplina no es un castigo, ni tampoco una imposición severa para el creyente, sino que es un acto de amor, educación y formación. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina te prepara, me prepara. Claro, porque esto dice la Escritura acerca de la disciplina, Hebreos 12, versos 5 al 8. Vamos a ir rapidito, mire, ya me queda poquito, me salté bastante. Por eso le pido al Señor que me dé la claridad para poder, en pocas palabras, que esta palabra que Dios puso en mi corazón, usted también la pueda recibir. ¿Qué dice la Biblia de la disciplina? Esto dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, la enseñanza del Señor. Y nosotros nos olvidamos. Por eso muchas veces celebramos lo que Dios hace con nosotros y en vez de acercarnos a Él, a fortalecernos, nos alejamos. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Mira, lo diga, ni te enojes, dígale así. Cuando eres reprendido por Él. Porque ¿qué es lo que busca Dios? De llevarte de bendición en bendición, de victoria en victoria, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos nosotros vivir esa palabra? Porque no nos fortalecemos, celebramos triunfo que Dios nos da, pero no nos fortalecemos ni nos preparamos para lo otro que Dios quiere hacer. Y ahí es donde se estanca lo que Dios tiene para nosotros. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina es enseñar, corregir. Y al que ama a Dios lo enseña, lo corrige. Dice, y azota todo al que recibe por hijo. Verso 7, si soportáis la disciplina, ¿cuántos soportan la disciplina? Porque para el que soporta, para el que abre el corazón a la enseñanza, hermano, escúcheme, hay una respuesta también de parte de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8. Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y si no hijos. Y es por eso que esta palabra comparte la misma raíz que la palabra discípulo, la palabra disciplina. Lo que indica que es un proceso de guía, es un proceso de instrucción y corrección. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, para llevarnos hacia la madurez espiritual. Cada vez que usted es enseñado en la disciplina, en la obediencia, hermano, en la obediencia y la disciplina, lo que está recibiendo usted, escúcheme, lo que está recibiendo usted es alimento, palabra, para llevarlo a una madurez espiritual.
para saber hacer y responder con aquello que Dios coloca allí también en su vida, o que usted anhela u ora que Dios coloque en usted. Entonces la disciplina es una evidencia de una fe madura. Porque no se trata solo de orar como creyente, sino también de ordenarse. No se trata solo de creer, sino de prepararse también. Usted puede decir, sí, pastor, yo creo, pero si no te preparas, ¿a qué estás creyendo? Porque hay personas que cuando todo va bien, ¿sabe lo que primero que hacen es bajar la guardia? Por eso Dios le decía acá, porque conocía el corazón de ese rey. Le decía a él, yo lo entrego en tus manos, pero prepárate, no te quedes ahí. Toma en cuenta las decisiones que vas a tomar o lo que vas a hacer, le dijo el Señor. Porque cuando todo va bien, lo primero que hace uno es bajar la guardia. Nos relajamos espiritualmente, dejamos de orar, dejamos de escuchar consejos, ya no buscamos ni nos interesa una palabra como dirección. ¿Para qué? Para las decisiones que tenemos que tomar. Y sabe usted que sin darnos cuenta, el corazón comienza a inclinarse hacia la autosuficiencia, por eso que después sufrimos. Nuestro corazón se empieza a inclinar a lo que yo sé, a lo que yo conozco, a lo que yo puedo hacer. Escúcheme, aún aquello dándonos resultados, pero hay un momento en que no vamos a tener los resultados que esperamos. Porque escúcheme, Dios acompañó y le dio la victoria a Acab hasta cuando él obedeció. Y es ahí que la bendición de Dios comienza a sentirse merecida cuando empieza la autosuficiencia y ya no recibida por gracia. Cuando Dios honra a los que se preparan, ¿sabe por qué? Porque la preparación revela responsabilidad. La preparación revela responsabilidad, porque el orden no es legalismo, sino que el orden es sabiduría. Ay, es que el pastor es tan así. Un día alguien me dijo, ustedes están de frentón, pastor. Yo le dije, pero ¿cómo? Yo no soy así. Le digo. Porque la disciplina a no todo le agrada, pues. No, los que tienen hijos, su hijo le aplaude cuando usted lo está disciplinando. No, pues. Porque la disciplina no es agradable para nadie, pero cuando hay un corazón, escúcheme, que se quiere preparar, ese corazón resiste. Se abre a la disciplina porque no está viendo solo lo bueno que está pasando hoy, está proyectándose para lo bueno que Dios tiene para mañana. Porque el prepararse es entender que el depender de Dios no anula la disciplina personal, sino que la fortalece. Y es por eso que el que no se ordena en la abundancia difícilmente resistirá la escasez. Le digo por qué. Porque la bendición no solo se recibe, sino que se administra. ¿O no? Y el que no administra, solo recibe. Pero no, escúcheme, no se prepara para lo que viene. Por eso cuando no hay disciplina, la bendición se convierte en una puerta abierta al orgullo, al descuido y a decisiones impulsivas también. Vamos y tomamos decisiones, escúcheme, sin consultar a Dios, sin tomar un consejo. Y nos volvemos impulsivos y por eso esas decisiones después no traen los resultados que esperamos. Y es esto lo que nos lleva a lo tercero, y aquí termino con esto. Y es que cuando la bendición no nos devuelve a Dios, la bendición, escuchen, no nos tiene que apartar a Dios, nos tiene que devolver a Dios. El rey Acab, ¿qué es lo que era? Un rey malo. Y Dios lo bendijo con la victoria, ¿no? ¿Qué tenía que hacer eso en Acab? Escúcheme, meditar y decir, he hecho lo malo delante del Señor. Y Dios aún así me ha pagado con bien. ¿Qué tendría que haberlo hecho esa bendición? ¿Qué tenía que haber hecho en Acab? Hacerlo volverse a Dios nuevamente, ¿no? Si era un rey del pueblo de Dios, pero no lo hizo. Claro, no lo hizo. Y es ahí que el corazón de Acab se inclinó a la avaricia. Siendo este el punto más delicado de esta historia. Le digo por qué. Porque el rey Acab ganó la batalla, pero perdió el discernimiento. Usted y yo podemos ganar batallas. En palabras simples, nos puede ir bien, pero perdemos el entendimiento, el discernimiento, entendimiento de las cosas que quiere Dios.
Y no nos sirve ganar una batalla acá en la tierra si vamos a perder la vida eterna. ¿O no? No nos sirve. Porque claro dijo Dios que la bendición de Él no añade, enriquece, no añade tristeza. Enriquece, te aumenta, pero no te añade tristeza. El rey Acab ganó la batalla, pero perdió el discernimiento. Que nos puede pasar a nosotros. Nos puede ir bien en algo, pero sin entendimiento. Perdimos la dirección. Porque en lugar de obedecer completamente a Dios, él decidió negociar con aquello que debía ser eliminado. Que Dios le dijo, mátalos, elimínalos, yo lo entrego en tus manos. ¿Y sabe lo que hizo él? Prefirió negociar con aquello. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Ah, sí, total. Verso 31 al 34 del mismo capítulo 20 de Primera de Reyes. Mire que estoy terminando. Me olvidé que era dinamita. Pólvora, aquel. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes, los siervos de Ben-Hadad. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Verso 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, sí, si él vive aún, mi hermano es, dijo Acab. ¿Y qué le dijo Dios? Elimínalo. Es anatema. Pero él dijo, si vive, mi hermano es. Es como nosotros si dijéramos, Dios dice, hey, eso no. Nosotros decimos, pero si es bueno, me sirve. ¿Me entiende? ¿Cuántas cosas que Dios dice no? Nosotros decimos, pero es que me sirve. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive, el rey. Y él dijo, Acab, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, le dijo, el rey sirio, al rey de Israel, le dijo, mira, las ciudades que mi padre tomó, le dijo a tu padre, yo te las voy a restituir, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Entonces Acab eligió lo que le convenía económicamente por encima de lo que Dios le había ordenado, ¿no? ¿Qué es lo que eligió Acab? Lo que le convenía, como hacemos nosotros. Lo que le convenía económicamente por encima de lo que Dios le había ordenado. Porque aquel rey no estaba preparado para lo que Dios quería hacer nuevamente con él, ¿o no? ¿Cierto que Dios le había dicho, prepárate? ¿Sí o no? Prepárate, le dijo. Y cuidado con las decisiones que vas a tomar, porque este mismo rey, este mismo ejército y mayor, en un año más va a volver a subir contra ti. ¿Cuántas veces Dios nos habla así? Prepárate, cuidado con las decisiones que vas a tomar, porque lo que estás enfrentando puede volver a venir a ti. Pero acá puso por encima lo económico por lo que Dios le había ordenado. ¿Y sabe qué fue lo que reveló esa decisión de Acab? Esa decisión de Acab reveló un corazón dañado por la bendición. Un corazón dañado por la bendición, no un corazón que se preparaba para lo que Dios quería seguir haciendo con él, porque acuérdense que le dijo, el año que viene va a subir nuevamente. Pero el que le hablaba era el mismo que le había dado la victoria anteriormente, pues. El mismo que había traído resultado a Acab anteriormente le decía, prepárate, o sea, le estaba diciendo, hey, yo quiero volver a hacer algo nuevo contigo. Pero Acab prefirió, escúchame, lo natural, lo humano, antes que la voluntad de Dios. Y eso reveló
un corazón dañado por la bendición. Versos 42 y 43. Ya le dije, estoy terminando, estoy tomando más Biblia para poder ir avanzando. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, el profeta otra vez. Porque vuelve a hablarle. Y le dice, por cuánto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, por cuánto lo dejaste vivir, por cuánto soltaste aquello que yo te dije que destruyera, por cuánto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, le dijo. Severo, ¿no? Se da cuenta y sabe, usted escuchó cómo partió esta historia, ¿no? Siendo el rey malo, haciendo lo malo, pero Dios con misericordia con él y dándole nuevas oportunidades, ¿no? Así como lo hace con usted y conmigo. Por eso cuidado, no vaya a ser que nos confundamos la gracia de Dios, el favor de Dios, hermano, con autosuficiencia. Por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo, le dijo, y tu pueblo por el suyo. Verso 43, y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. ¿Hay algún enojado aquí? Triste y enojado, y llegó a Samaria. El profeta le dice, así dice el Señor, por haber dejado libre al hombre al cual yo había destinado a la destrucción, le dijo, tu vida pagará por la suya y tu pueblo por el suyo. ¿Por qué? Porque la avaricia no siempre se manifiesta como amor al dinero, sino que muchas veces se presenta como un deseo, como un deseo más en nosotros. No siempre tiene que ver con dinero, sino que como un deseo de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quiero y no lo que Dios ordena. Porque nosotros la avaricia lo relacionamos al tiro con dinero. ¿Y qué pasa con la voluntad de Dios? ¿Por qué deseamos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Eso también es avaricia, porque deseamos hacer lo nuestro. Queremos más nuestros pensamientos, más de lo de nosotros que de lo que Dios nos ofrece. Porque la avaricia no siempre se manifiesta como amor al dinero, sino que muchas veces se presenta también como un deseo de más, aun cuando Dios ya ha sido suficiente. Se presenta como un deseo constante de acumular, de retener, de negociar principios por beneficios. Porque cuando el corazón se daña, la persona deja de consultar a Dios y empieza a confiar en su propia capacidad. Por eso después la obediencia de esa persona se vuelve selectiva, escúcheme, y la gratitud se enfría. Cuando la persona empieza a pensar así, la obediencia de la persona, escúcheme, después se vuelve selectiva. Esto sí, pero esto no. ¿Esto yo puedo hacer? No, pero eso se le ocurre. ¿Y qué es lo que empieza a suceder con eso? La gratitud en esa persona se empieza a enfriar. Por eso después la obediencia de esa persona se vuelve selectiva y su gratitud se enfría. Y es por eso que el mayor peligro no es perder la bendición, sino que es perder el corazón correcto delante del Señor. Ese es el mayor peligro. No es perder lo que Dios coloca en ti, porque Dios lo puede restituir, dice la Biblia, sino que es perder el corazón correcto en donde Dios quiere colocar algo. Esa es la mayor pérdida para nosotros. Porque cuando el corazón se corrompe, la bendición se convierte en un peso que tarde o temprano se pierde. Por eso que Dios no tiene problema de llevar a alguien de regreso a lo poco. No tiene problema Dios de llevar a alguien de regreso a lo poco, escúcheme, si es necesario restaurar su corazón. Dios no tiene problema de llevarte a lo poco, no porque te va a tener ahí, sino que te va a restaurar y te va a volver a restituir. Pero ahora con un corazón correcto, con un corazón disciplinado y preparado para lo que Dios quiere colocar en ti. Sí, por eso no llore porque está en lo poco. Llore y clama a Dios para que Dios enderece luego su corazón. Porque Dios no tiene problema en restituir. El problema está en rendir nuestro corazón para que Dios lo enderece. Ahí está el problema. Porque la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de permanecer fiel, de permanecer humilde y agradecido del Señor en cualquier temporada que usted y yo nos encontremos. Ahí está la verdadera riqueza. Por eso que esta palabra no busca generar temor en nosotros, sino generar conciencia de que Dios desea bendecirnos, pero también desea proteger nuestro corazón de toda cosa guardada. Dios quiere llevarnos a buenos lugares,
pero no a costa de nuestro carácter, no a costa de nuestra fe o de nuestra dependencia de Él. Por eso nunca se olvide de que todo lo que llega a nuestras manos es una oportunidad para honrarlo. Le repito, todo lo que llega a nuestras manos, hermano, es una oportunidad para usted y para mí para honrarlo. Escúcheme, para honrarlo y no para reemplazarlo. Nosotros confundimos, creemos que lo que llega a nuestras manos es para reemplazar a Dios en vez de honrarlo. Porque la bendición más grande no es lo que Dios nos da, sino el permanecer cerca de Él, sin importar lo que usted y yo tengamos. Esa es la bendición más grande. Porque todo en esta tierra Dios nos lo da, nos facilita, pero eso queda en esta tierra. No se va ni con usted ni conmigo a la vida eterna. Eso queda acá, por eso todo lo que Dios nos da en esta tierra es para honrarlo y no para cambiarlo. No para cambiar a Dios por lo que Dios nos da, sino para honrarlo a Él a través de lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí? Eso es estar preparado para lo que Dios quiere hacer. De repente nosotros digo, pastores, que yo me he portado tan mal, yo creo que sé que aunque he sido tan malo, por eso Dios no me bendice. No, Dios no te bendice, no es que no quiera bendecirte por eso, Dios te quiere bendecir. El problema es que nosotros queremos que Dios nos bendiga haciendo nuestra propia voluntad como lo hizo acá. Y usted se da cuenta que ese era un rey perverso, malo, pero cuando obedeció a Dios, ¿qué pasó? ¿Alcanzó el resultado que Dios tenía para él o no? ¿Siente que sí? Pero cuando desobedece a Dios, porque Dios le vuelve a hablar, le dice, prepárate, prepárate, prepárate. Porque conocía el corazón de Él, porque Él conoce nuestro corazón, por eso Dios nos habla. Acuérdense que la Biblia dice, y nosotros tomamos mucho eso y decimos, Dios habla antes de tiempo, hermano, y fuera de tiempo. Bueno, por eso Dios nos habla. Nos dice, prepárate, no está hablando antes de tiempo. Y ten cuidado cómo decides, cómo piensas y la decisión que vas a tomar. Pero nosotros, y es ahí en donde se estanca lo que Dios quiere hacer. No porque Dios lo estanque, es porque nosotros nos apartamos de lo que Dios requiere. Póngase en pie, por favor. Es porque nos apartamos de lo que Dios requiere. Entonces, escúcheme, esto no se trata, a mí no me va bien, a usted no le va bien porque somos muy buenos. Somos malos, dice la Biblia. Somos malos. Somos dados a hacer lo malo. Esa es una lucha diaria. Por eso que hay una cruz a la cual usted tiene que llevar sus decisiones cada día. Escúcheme. Pero aún siendo malo, contumace, Dios quiere bendecirte. Aún siendo malo, hermano, aún fallando, equivocándonos, Dios quiere que lo reconozcamos. Por eso que esto no se trata de bendición, se trata de reconocerlo a Él, porque cuando tú lo reconoces a Él, hay algo que se suelta, dice la Biblia, se desata sobre tu vida. Nosotros corremos por la bendición. No, pongamos cuidado. Acá era malo y Dios lo bendijo igual en un momento. Pero cuando ya dejó de desobedecer, la segunda vez, cuando no hizo lo que Dios le dijo, cuando no se preparó, sino que buscó, escúchame, lo fácil, decir, ¿cómo? No, prefiero hacerme amigo de este, prefiero recibir esto, retener esto. No, yo te perdono la vida, tú me perdonas a mí, y si me vas a restituir lo que tu padre le quitó al mío, gloria a Dios por eso, dijo acá. Pero la orden no era esa. No era esa. Y ahí está el problema. Escúcheme, está en la disciplina. Por eso que necesitamos ser disciplinados. Aprender disciplina. ¿Sabe por qué? Porque nada usted lo va a apartar de la voluntad de Dios. Escúcheme, nos podremos equivocar, fallar, sí, pero que algo te aparte de hacer la voluntad de Dios, sabiendo lo que Dios, cómo Dios obra en tu vida, no va a suceder. Por eso muchas veces cuando se le habla de esto a las personas, dicen, no, es que pasa esto. No, sí, es que es la voluntad de Dios. Si todo viene de Él, todo proviene de Él. ¿O usted cree que usted le puede ofrecer algo al Señor que Él no tenga? Tiene que ver, escúcheme, con lo que Dios quiere para nuestro corazón. Por eso que a nosotros nos cuesta poder direccionarlo, enderezarlo hacia la voluntad de Dios. Y es una lucha constante, pero algo pasa cuando lo hace. Porque aquí no se trata ni del bueno ni del malo. Sobre todo Dios cada mañana dice que renueva sus misericordias, sus favores, sus oportunidades. Sobre todo. Por eso usted no se sienta el patito feo. No, siéntase como lo que Dios es, lo que Dios dice que usted es. Un hijo de Dios.
escúcheme, sobre cuál se renuevan las oportunidades. Usted a sus hijos, hey, usted puede retener algo, escúcheme, pero usted no está pensando en hacerle mal. Está pensando en enseñarle, en instruirlo, en capacitarlo, en prepararlo, en disciplinarlo. ¿Cierto? Porque después lo que usted le va a soltar dice, no, es que yo quiero eso, porque después quiero hacer esto otro también para él. Pero cuando usted primero lo ve, usted no va a entregar a alguien que no tiene una disciplina, que no tiene un orden. Usted no le va a pasar una escopeta a alguien que va a salir a jugar a la calle con ella. No. Cada cosa tiene que tener un orden y nuestra vida necesita un orden para todo lo que Dios quiere colocar en nosotros. ¿Sí? Necesita un orden y el orden tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene que ver con discípulo, con aprendiz. ¿Sí? ¿Entendió esta palabra? Entonces, vayámonos con esta palabra meditando y digámosle al Señor, ahora entiendo, Señor, que me va bien y no es porque a lo mejor yo esté haciendo lo bueno. Puede ser, Señor, que esté haciendo lo malo y tu misericordia todavía está ahí presente, se manifiesta sobre mi vida. Y digámosle al Señor, ayúdame a entender y a prepararme, porque ahora entiendo, Señor, que lo que has puesto en mí no se compara con todo lo que tú quieres seguir colocando sobre mi vida. Se lo dijo el profeta Acab. El año que viene le dijo, prepárate porque el rey va a subir. ¿Qué le está diciendo el profeta? Le está diciendo, Dios va a hacer algo mayor contigo. Eso es lo que Dios le está diciendo, porque nos resalta lo que va a hacer el rey de Siria. Lo que resalta el profeta, y por eso dijo, así ha dicho Jehová. Lo que está resaltando y enfatizando en lo que Dios quiere volver a hacer con él, eso es lo que está resaltando el profeta. Pero ¿sabe con qué se queda acá? No con lo que Dios dice, sino con lo que Él piensa y con lo que Él quiere. Y que Dios nos ayude. Si usted y yo queremos seguir alcanzando todo lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude y podamos entender esta palabra para comprender que no se trata de que no, esto por esto por esto. No. Tu obediencia, escúchame, es lo que provoca que Dios enderece tu corazón y como resultado viene todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Cuando usted tiene un hijo obediente, a usted sabe, mire, a mí me pasa eso, a Dios me pasa eso. Mi hijo no me pide y yo ando buscando cómo poder hacer algo por el hijo. Hijo, ¿quieres esto? A lo mejor no son cosas grandes, pero siempre ando preocupado por él. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia de él, ¿qué es lo que produce en un padre? Alegría, contentamiento, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Y qué es lo que busca uno sin que le pida a uno algo, un hijo? ¿Qué hace uno? Dice, oye hijo, mira, ¿sabéis qué? Y es porque nacen cosas en el corazón. Y eso es porque Dios lo provoca, pues. Eso es porque Dios lo hace. Claro, porque Dios lo hace. A mí me pasa con mi hijo, yo esto y en la mañana me va a creer que salí sin tarjeta, sin nada, no andaba, tenía 2,000 pesos y dijo, usted le quiero comprar algo a mi hijo. Pasé y andaba sin plata y porque vine con el tema del fuego en la mañana. Y paso igual, y dije, hijo, busqué, me decía, todos los chocolates estaban caros. Y tenía 2,000 pesos y que de verdad, no es porque no tenía, pero no andaba trayendo más. Ni la tarjeta me la, cuando tiene algo la pastora me la. Pero pasé al supermercado y ¿sabe qué? Aún con eso que tenía me di el trabajo de buscar algo, a lo mejor no tan grande, chico, algo rico, pero se lo llevé. ¿Sabe por qué? Son cosas que nacen. ¿Y saben por qué nacen? Porque Dios coloca algo en tu corazón para bendecir a aquel, escúcheme, que está preparado para lo que Dios quiere seguir haciendo en él. Y eso es un ejercicio diario. La disciplina es un ejercicio diario. Es algo no es de hoy día, es de todos los días. Así es Dios con nosotros. Cuando tú estás buscando, ojo, Dios no busca a la gente perfecta, busca gente con un corazón dispuesto. ¿Sí? Con un corazón dispuesto. Y Dios dice, ve, Él está esforzándose, fallamos, nos equivocamos, hermano, pero nos paramos y seguimos, nos cuesta, Dios sabe que nos cuesta. Pero Dios